A ver, he preparado esta diapositiva porque sé que hay muchas dudas con respecto a la presentación específica de cómo tiene que realizarse el trabajo, ¿ya? Así que vamos a iniciar con esto y ya espera, posteriormente ya vamos a pasar a ver el tema del problema, ¿ya? Que es el tema que justamente nos corresponde hoy. Quiero hacer esta presentación de lo que es la monografía a nivel general y después ya vamos a ir por partecitas, ¿ya? Hay que entender que la monografía se va a desarrollar en cuatro partes, se va a dividir en cuatro partes principales. La primera parte corresponde al problema, la segunda parte al sustento teórico, el marco teórico, la tercera parte la metodología y finalmente los resultados y las conclusiones. Vamos a ir aclarando, como ya les había mencionado la clase anterior, cada una de estas partecitas por separado y de manera detallada, ¿ya? Pero quiero que entiendan que el tiempo no es muy extenso para poder realizar este trabajo, así que vamos a tratar de acelerarlo un poco la explicación de todos estos temas. Hoy día vamos, perdón, mi gato, hoy día vamos a comenzar con el capítulo 1 que corresponde al problema, pero cualquier duda que tengan con relación a los otros capítulos y todo eso, se pueden ir aclarando durante la semana, ¿ya? Porque yo sé que ustedes seguramente quieren ir realizándolo ya sus trabajos de investigación, quieren ir avanzando y todo eso, no sé, no quieren hacerlo de manera muy lenta, entonces por ese motivo he pensado que sería bueno explicarles de una vez en qué consiste todo el trabajo de investigación. Por ese motivo se los he redactado este pequeño esquema en el que ustedes pueden observar qué partes tiene la monografía. Voy a explicar un poquito sobre cada uno, ¿no? Fíjense, a ver, les muestro en mi cámara, si es que me pueden ver. Esta es una monografía terminada, ¿no? Una monografía terminada va a tener más o menos una cantidad de hojas así, no es muy extenso y no es muy complicado de hacer. Simplemente hay que saber estructurar, ¿no? Que tenga coherencia. Les voy a decir algo que probablemente ningún docente de metodología les va a decir, ¿ya? La metodología es algo así, perdón, los trabajos de investigación se los van a observar algo así como, imagínense una comida, ¿no? Cuando tú vas a comer algo, ¿qué es lo primero que haces? Observas, ¿no? Observas cómo se ve por fuera la comida. Si se ve apetitosa, si se ve rica, si se ve agradable, recién la comes, ¿no ve? Lo mismo pasa con los trabajos de investigación. Cuando un trabajo de investigación se ve presentable, se ve bonito, con el formato perfecto, se nota que usa las normas APA, todo eso de por sí al lector le dan ganas de leer y dice, este trabajo debe estar bien hecho y le va a dar el visto bueno. Sin embargo, si tú presentas un trabajo de investigación que está todo deforme, que tiene apenas unas 5 hojas, que las letras están de todo tamaño, que está con un fondo medio plomo, sacado de Wikipedia, ni siquiera dan ganas de leer, ¿no? Simplemente el tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir plagio o te lo va a aplazar tu trabajo, ¿no? Entonces, yo con los 75 estudiantes que tengo aquí, ya, me encantaría que los 75 aprueben, ¿ya? Bueno, los 74, porque dicen que una ya no está en el diplomado. Me gustaría que los 74 aprueben y aprueben, pero con un trabajo pues pulcro, bien hechito, ¿ya? Entonces, por ese motivo quiero explicarles cómo es que cómo tiene que ser esta estructura. Miren, les comento lo siguiente. El año pasado, por ejemplo, habían varios cursos que estaban haciendo diplomados y uno de los paralelos no se les explicó bien, no era mío por si acaso, era de otro docente, no se les explicó bien esta parte de la estructura y se quedaron en algo así como un índice de monografía y no podían desarrollar la monografía completa porque la docente creyó que los estudiantes iban a supuestamente sabían ya cómo elaborar la monografía y han presentado un trabajo súper incompleto. Lamentablemente, ese paralelo estaban como prácticamente aplazados toditos porque no sabían elaborar la monografía. Entonces, es necesario aclararles que este esquema que les estoy mostrando es nada más un esquema. Lógicamente hay que desarrollar punto por punto todos estos aspectos para que el trabajo crezca y pueda llegar a ser así, un trabajo gruesito y bien presentado, ¿no? Entonces, esta estructura va a tener estas partes principalmente. Comenzaremos con el tema del resumen. El resumen, mis queridos tenientes, no es algo que se realiza al inicio de la investigación,
Todo lo contrario, el resumen se lo va a hacer cuando tú termines de hacer el trabajo, porque no puedes resumir algo que todavía no existe, ¿ya? Ese es el error que cometemos a veces. Queremos hacer un título y directamente empezar a redactar capítulo 1, resumen, introducción, hasta dedicatoria ya están haciendo, cuando todavía no corresponde, eso se hace al final, ¿no? Esta es la estructura, pero los pasos en realidad es que primero tienes que comenzar a redactar el problema, después del problema, el marco teórico, metodologías, resultados, y recién haces el resumen, la introducción, la dedicatoria y el formato, o sea, esas cosas van después, ¿ya? Pero en el orden del trabajo si viene así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la carátula, sus agradecimientos, su dedicatoria, el índice y viene el resumen. Entonces, el resumen, como dice su nombre, va a sintetizar todo lo que está dentro de la monografía. Eso se hace al final. En la introducción se habla principalmente de qué trata tu monografía y se describe, ¿no? El objetivo, la metodología, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 en la introducción, pero también estas dos partecitas que les estoy mencionando se hacen al final, ¿no? O sea, no tenemos que empezar a hacer un trabajo de investigación redactando eso, sería un error. Entonces, lo que sí se tiene que redactar primero es el capítulo 1, que es la parte del problema. Este capítulo 1, que corresponde al problema, va a estar dividido en varias partes. Por ejemplo, vamos a tener la parte de los antecedentes, pero no van a poder redactar antecedentes si no han definido bien cuál es el problema que quieren abarcar, ¿no? Entonces, si definimos bien qué problema queremos trabajar, recién vamos a poder avanzar antecedentes. Y la descripción del problema, la formulación, los objetivos y la justificación, que justamente todo esto vamos a avanzar el día de hoy. Ya posteriormente, una vez que realizas el capítulo 1, recién pasas a hacer el marco teórico. Y de la misma manera, para hacer el marco teórico, no es algo como que empieces título 1 y empieces a desarrollar. No, falso, ¿no? Primero tienes que hacer un esquema de cómo va a ser tu marco teórico, como un índice, y recién realizas el marco teórico con el desarrollo. Aquí en esta parte del capítulo 2 yo les voy a enseñar a utilizar las normas APA, que es precisamente donde más se equivocan, donde más problemas hay. Porque, ¿qué hacen las personas? Uno, o copian todo del internet sin citar bien, o se hacen hacer el trabajo con el chat GPT y no tienen citas, o hacen bien el trabajo pero no han citado bien en formato app. Esos son los constantes problemas que se tienen. Entonces, esas cosas vamos a aclarar cuando avancemos el capítulo del marco teórico. 3. Marco metodológico. Bueno, para mí es lo más fácil, ¿ya? Pero para ustedes se los voy a explicar así súper simple y súper específico para la monografía. Porque yo podría pasarme días de días explicando la metodología de los diferentes tipos de trabajos de investigación, de las tesis, de los proyectos, pero no. En este caso solamente vamos a explicar la metodología de las monografías, para que ustedes simplemente rellenen, ¿no? Metodología, digamos, diseño no experimental, tipo descriptivo, método inductivo, así, súper facilito. Les voy a facilitar mucho la vida. Y ya, finalmente el capítulo de los resultados. Y en este capítulo sí es donde necesito que ustedes se esfuercen un poquito más, porque aquí dentro de este capítulo va a entrar la parte de la propuesta. ¿Se acuerdan que les decía en la anterior clase, ¿no? Que tienen que tener ideas innovadoras en base a un tema. Ahí es donde tienen que defender esa idea innovadora. Tienen que presentar una pequeña propuesta con relación al tema que quieren abarcar. Y bueno, las conclusiones se hacen facilito, las recomendaciones ni qué decir. Finalmente, esta última partecita que dice referencias bibliográficas, esto se va a hacer mientras estás haciendo el marco teórico, es decir, una vez que terminas el capítulo 2 ya vas a tener las referencias bibliográficas. Y los anexos simplemente van a ser uno que otro documento que vamos a utilizar dentro de lo que son los resultados y las conclusiones. Entonces, esta es la estructura básica que va a tener nuestra monografía, así a grandes rasgos. Este es un adelanto, un spoiler, ¿ya? De lo que tienen que hacer hasta el final del módulo, que esto termina el 30 de este mes. Ahora, para que ustedes me ayuden a mí, así como yo les estoy ayudando a ustedes, me van a ayudar haciendo una matriz de consistencia. ¿Qué es una matriz de consistencia? Es un pequeño cuadrito en el que ustedes me ponen los aspectos básicos de su monografía, es decir,
copian su título, su objetivo, el problema, eso también les voy a explicar cómo se tiene que hacer, y esto me lo van a presentar para que yo revise si su monografía va o no va, ¿no? Entonces, si es que corresponde o no corresponde al diplomado que están haciendo. Ahí voy a revisar. Bueno, mientras estoy hablando, hay una persona que está escribiendo. A ver quién es. Condori. Condori, Vilma. Listo, Vilma, ya te anoté tu asistencia. Bueno, esta matriz de consistencia se va a realizar de la siguiente manera. Quiero que observen. Este es el cuadrito que me van a tener que presentar para que yo apruebe su monografía. Tiene el título, el objeto de estudio, las preguntas, los objetivos y diseño, tipo, método, universo, población y muestra, técnicas, instrumentos y variables. En su momento yo les voy a explicar cómo rellenar este cuadrito, pero les adelanto que esta tarea que están viendo aquí en la pantalla en este momento es la más importante para este módulo. De este cuadrito va a depender el hecho de que ustedes aprueben o reprueben mi módulo, ¿ya? Así que por favor, necesito que presten atención a las clases para que sepan cómo rellenar, ¿ya? Ahora, con relación a las fechas de presentación, que eso no les había dicho en la anterior clase, ya acabo de organizarme las horas y las fechas y me doy cuenta que lo ideal sería que esta matriz de consistencia me la presenten hasta el día lunes 22. Sí, la matriz de consistencia hasta el lunes 22. Claro que vamos a tener la posibilidad de ir corrigiendo hasta el último día del módulo, es decir, hasta el 30. Y el 30 ya va a ser la presentación final del trabajo terminado, ¿no? Pero el 25, viernes 25 de este mes, ustedes van a presentar el marco teórico completo con el formato APA. Entonces, no se preocupen, vamos a ir avanzando, vamos a ir corrigiendo. Ustedes saben que pasamos las clases los días lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, los días martes y jueves van a estar abiertos a ustedes para que puedan hacer cualquier consulta para el desarrollo de su monografía. Entonces, en otras palabras, vamos a trabajar todos los días a la misma hora, aclarando sus dudas para que nadie se quede en la incertidumbre de cómo tengo que rellenar el cuadro, cómo tengo que hacer y todo eso. ¿Ya? A ver. Flores, Sarico, te estoy anotando, y Ramírez Quispe. Ya. Ramírez y Flores ya los anoté. Condori Kenta también. Listo, Condori, ya te anoté. Y Maita. Es que recién están ingresando. Maita. Listo. Bueno, entonces esas son las fechas de presentación. A ver, quisiera saber su opinión hasta aquí con relación a estas fechas de presentación. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Se han asustado? Ya, quiero escucharlos. ¿Todo bien? Licenciada, buenas noches. ¿No sería, bueno, que nos dé hasta el día miércoles, licenciada, para esta presentación de matriz de consistencia? Porque le comento que tenemos un examen, una evaluación del anterior módulo este sábado, entonces no sé si puede darnos curso eso, licenciada, para el miércoles. Sería miércoles 23. Ah, no. Sí, licenciada. 24. 24. No, es miércoles 23. De mí están mal mis fechas. No era lunes 22. Ya, lo vamos a Miércoles 23, licenciado. ¿Está bien? Ya, miércoles. Sí, licenciado, muchas gracias. Está bien, no hay problema. Y estamos bien con el viernes 25 para la presentación del marco teórico, o lo hacemos hasta el lunes 28. Lunes 28, por favor, licenciada. Por favor, licenciada, que sea para el lunes 28. Ya, pero estamos ampliando estos placitos, pero por favor no tiene que ser al inicio del 30, ¿ya? Y así el miércoles 30 terminaríamos la presentación final del trabajo. Ya. Está bien, gracias, licenciado. Listo.
Licenciado, una consulta. Dígame, Calizaya. Si en caso entre semana tuviéramos un adelanto de nuestro trabajo, ¿le podemos enviar para que nos lo revise Claro que sí, claro que al sí. WhatsApp Sí, pueden mandarme. para que nos vaya orientando y demás, por favor? Sí, Boris, no hay problema. La cosa es que me pongan su nombre y de dónde me están escribiendo, ¿ya? Para que no me confunda, ¿eh? Entonces me dicen, no, licenciada del diplomado, le mando mi trabajo para que me lo revise, ¿no? Entonces yo se los voy a estar revisando. Bueno, eso es con relación a las fechas, ¿ya? Estas diapositivas, van a disculpar, la anterior clase no se los he subido las diapositivas que hemos avanzado, pero esta vez ya lo voy a subir estas más las anteriores para que estemos todo al día, ¿ya? Y Jiménez Tancara me está pidiendo su asistencia. Jiménez Tancara. Ya está Jiménez. Ahora sí. Voy a pasar a presentar la diapositiva del primer capítulo. Ahora sí necesito que presten atención, ¿ya? Los que están de servicio también procuren, ¿no? Si tienen la posibilidad de prestar atención, háganlo. Y los que están y los que están atendiendo bien, qué bueno, porque no se van a perder este capítulo que es tan importante. Se los he hecho bien lindo. Yeah, ahí está. No se ve nada ahí. Sí, está, un ratito estoy compartiendo. Ahora sí. Esperen, pues, está compartiendo. Ahí está. Capítulo 1, el problema, ¿ya? Comenzaremos con este capítulo y la elección del tema. Algo que estábamos hablando la anterior clase, ¿no? Les mencioné de que teníamos que buscar un problema que nos llame la atención. Les decía, piensen en algo que les interese, piensen en un área que les gustaría trabajar y todos ustedes estaban analizando, ¿no? Ah, yo he trabajado en tal lugar, me gustaría esto, he pensado en este problema, ¿no? Estamos dando el primer paso, así como se ve en la imagen de las personas corriendo. El primer paso es encontrar una motivación, algo para decir, esto quiero investigar, ¿no? Una vez que tú encuentras algo que tú consideras que es un problema importante que necesita ser resuelto, has empezado la carrera de la investigación. Entonces, el problema que detectes debe ser relacionado a lo que estás estudiando, por si acaso. En este caso, el diplomado es sobre operaciones policiales, por lo tanto, ustedes son expertos en el área policial. Se supone que en esa parte no van a tener problema, no me van a presentar temas correspondientes a otras áreas. Bueno, al menos eso creo y espero, ¿ya? Que me presenten todos problemas relacionados a lo que es su función policial, ¿no? Ahora, esto es lo que les decía en la anterior clase. Hay dos tipos de problemas, los problemas prácticos y los problemas de investigación. ¿Qué significa un problema práctico y un problema de investigación? Un problema práctico es algo que se resuelve en base a la intuición. ¿Se acuerdan que hemos hablado del conocimiento intuitivo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el problema de ingresan personas desconocidas a la ANAPOL y eso puede traer consecuencias en, no sé, pues puede considerarse un peligro para los cadetes, diga. Solución, cuidar un poquito más la parte de la portería, que hay una persona que cuide la seguridad o que se pida un carnet al ingreso. Fin, eso es un problema práctico, es decir, un problema que se resuelve simplemente pensando un poquito y diciendo, ah, esto se soluciona así. No necesitas hacer un trabajo de investigación. Mientras que un problema de investigación es un problema el cual no sabes la respuesta todavía, pero quieres saberla, ¿no? Entonces te vas a preocupar de cómo resolver, vas a analizar. Por ejemplo, en la anterior clase una de sus compañeras decía, ¿no? No se tratan bien a las personas víctimas de violencia en la FELCB. ¿Cómo se debería tratar, no? Entonces podríamos pensar un poquito, de repente podríamos buscar información, analizar, encontrar bibliografía, recién vamos a poder encontrar una solución. Ese sí es un problema de investigación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la respuesta demasiado sencilla al problema que estamos pensando, entonces no está bien.
tiene que ser un problema que nosotros probablemente no sepamos la respuesta, ¿no? Y eso es algo bonito cuando se hace la investigación, cuando me dicen, ¿no? Licen, yo le cuento, hay este problema, que ocurre que a los niños los explotan, los han traído desde el Potosí para que pidan dinero, eso es trata de personas, licenciada, la gente no sabe que está haciendo un delito, así me cuentan, ¿no? Wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé, ¿qué podemos hacer? Y digo, perfecto, ese es tu tema de investigación. Si no sabes qué se puede hacer, entonces vas por buen camino, porque necesitas investigarlo, ¿no? Entonces de ahí nace una investigación. Cuando tienes un problema que no sabes cómo responder, pero que lo vas a responder al finalizar el trabajo, ¿ya? Entonces, si al problema que tú has identificado sabes cuál es la solución, entonces está mal porque no es un problema de investigación, es un problema práctico. Nosotros tenemos que trabajar con problemas de investigación. En otras palabras, problemas que nos ayuden a redactar un documento. No podemos redactar un documento de algo que es obvio. Entonces, una vez que identificas ese tu problema de investigación, pasamos a encontrar lo que es el famoso objeto de estudio. Es decir, tienes que identificar qué cosa es lo que vas a estudiar. Vamos a poner el ejemplo de su compañera. Dice aquí, debemos identificar el objeto de estudio. Su compañera dijo, observé que no hay buena atención a las mujeres víctimas de violencia en la FELCB. ¿Se acuerdan el primer paso del método de investigación que era la observación? En este caso, su compañera observó que no hay una buena atención a las víctimas de violencia. ¿Cuál es el objeto de estudio? La atención de mujeres víctimas de violencia. Yo había escrito aquí. De mujeres víctimas de violencia. Ese es el objeto de estudio. Eso es lo que yo voy a observar, la atención de las mujeres víctimas de violencia. Una vez que yo defino cuál es mi objeto de estudio, recién voy a entablar esa relación que les comentaba en la anterior clase, ¿no? Donde tú quieres investigar más, quieres averiguar más de qué se trata y todo eso, ¿no? Entonces, esa conexión que tú vas a tener con tu objeto de estudio va a hacer que te motives a investigar. Lo que les comentaba la anterior vez es que cuando encuentro a personas que de verdad les gusta su trabajo de investigación, se mueren por dar a conocer sus resultados, ¿no? Me cuentan, me llaman, licenciada, he encontrado este librito, licenciada, he entrevistado a tal persona, ya sé cómo había sido este procedimiento, licen, yo creo que este libro va a poder ayudar a mi investigación. O sea, cuando los veo así bien animados, yo me doy cuenta, esta persona ha encontrado su motivación para la investigación. Entonces, ustedes tienen que encontrar cuál es su motivación para hacer esta investigación. Y en ese caso, ahí recién van a identificar su objeto de estudio. ¿Ya? Una vez que identificamos el objeto de estudio, como estamos observando aquí, vamos a pasar al siguiente paso, la delimitación. En la monografía no existe específicamente títulos o capítulos que hablen de la delimitación, sin embargo hay que entender de qué se trata la delimitación. La delimitación nos va a ayudar, como dice su nombre, a ponerle límites a la investigación. Les voy a dar un ejemplo. Si yo viera que uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad con relación a la policía es la corrupción, digamos. Decimos, no, a ver, un problema que creas que sea concerniente con relación a la policía y te van a decir, la corrupción es grave, ya. Sí, es un problema. ¿Es práctico o es de investigación? Es de investigación, porque hay muchas cosas que se pueden investigar con relación a la corrupción. Está excelente. Pero la palabra corrupción, tenientes, es gigante. Corrupción es enorme. Puede haber corrupción en todas partes, ¿no? Corrupción a nivel mundial, corrupción en Bolivia, corrupción en La Paz, corrupción en todas las unidades, corrupción en el comando, corrupción con los grados de los coroneles, corrupción con los grados de los mayores, corrupción con los documentos, o sea, puede haber 50 millones de formas de corrupción. Entonces hay que ponernos un límite, porque en una pequeña monografía tú no vas a poder describir todos los tipos de corrupción que existen, es imposible. Por eso hay que ponerse límites. Entonces hay que decir, ¿no? Ya, yo voy a manejar el tema de la corrupción, pero específicamente en la unidad de tránsito, digamos. Entonces estoy delimitando, me estoy poniendo un límite.
la corrupción en la unidad de tránsito de la ciudad de La Paz. ¿No? Entonces, entonces ya sabes específicamente dónde vas a trabajar, qué tipo de corrupción vas a mostrar, vas a describir con relación a la unidad de tránsito en este caso, ¿no? Entonces necesitamos delimitar. Una vez que tú sepas el tema específico, ay caramba, mi mouse no quiere dar. Ahí está. Una vez que tú identifiques ese tu objeto de estudio, pasas a hacer esa delimitación en 4 niveles. A nivel temporal, tienes que decir de cuándo a cuándo quieres realizar tu investigación. Porque si habláramos en este caso de la corrupción, tendríamos que hablar de la corrupción desde el inicio de la policía hasta el 2023. Nunca terminaríamos esta investigación, ¿no? Imagínate tener que redactar todas las fechas, ¿no? Por ejemplo, una vez a uno de mis colegas le dije, ¿no? ¿Me ayudas con un temita? Claro, me dice, ¿de qué tema quieres saber? Y yo le decía, quiero que me hables sobre el tema de, yo qué sé, la etnografía. Y me decía, ya, pero ¿de qué fecha a qué fecha? Y yo, de todas las fechas. Y ahí me dicen, no, pues es que si hablamos de esa temática, tendríamos que hablar desde la prehistoria hasta el 2023. Nunca terminaría de explicar eso, me dice. Ponme fechas. Y yo, ya, entonces, de los últimos 10 años, le digo. Ya, perfecto. Entonces, recién delimitamos. No estoy trabajando de estos últimos años. En el caso de ustedes, tenientes, vamos a trabajar la delimitación temporal en la gestión actual, es decir, 2023. Nos enfocaremos solamente al 2023. Quiero aclarar que en el caso de la delimitación temporal va a definir, ¿cómo les puedo decir? Va a hacer que tu trabajo sea relevante para esta gestión, ¿no? Y que sea para el futuro también. Pero no podemos trabajar temáticas que sean antiguas, que sean pasadas, que ya se hayan resuelto antes. Como les comentaba, el caso de ese trabajo de investigación que le anularon a un estudiante el año pasado porque hablaba de la pandemia, ¿no? Y el año pasado era 2022 y había pasado la pandemia del 2020 y él seguía con la pandemia, o sea, ya es un tema pasado, ¿no? Entonces ya no podemos trabajar sobre problemas que habían antes, tenemos que trabajar sobre problemas actuales. Y el que me diga, no, pero es que dicen, en la actualidad no hay problemas, mentira, ¿no? O sea, siempre hay problemas, todas las gestiones hay problemas. Entonces, en el año 2023, ustedes tienen que identificar problemas, pero de esta gestión, que en este momento signifiquen un problema que tiene que ser resuelto, ¿ya? Por otro lado, al nivel espacial, nosotros tenemos que saber, por si acaso espacial significa del lugar, ¿no? Del espacio, del dónde se va a realizar la investigación. En este caso, yo podría decir, ¿no? Estábamos hablando hace rato del caso de la FELCB. ¿Dónde queda la FELCB? A ver, ¿quién me puede decir aquí? En la ciudad de La Paz, ¿dónde queda la FELCB? ¿Quién sabe? Ya, nadie sabe. No, mentira. ¿Dónde queda la FELCB de la ciudad de La Paz? Como Loaiza y Potosí. Loaiza y Potosí. Ya, gracias por el dato. Entonces, en este caso dicen, ¿dónde queda? En la FELCB de la ciudad de La Paz, ubicado en la calle Loaiza y Potosí, ¿no? Entonces, así tendríamos que poner la delimitación espacial. Y en el caso de la delimitación temática, se refiere a que tenemos que ponerle un límite a nuestro tema, específicamente qué tema estoy trabajando. Si fuéramos a trabajar el tema de la corrupción, no podemos poner ahí, ¿no? Se trabaja el tema de la corrupción. No, sino tienes que decir la corrupción en específicamente esta unidad o en este trámite o en este proceso, ¿no? Entonces ahí vamos a delimitar a nivel de tiempo, a nivel de espacio y a nivel de tema. Pero otra delimitación que muchas veces se olvida es la delimitación de la población con la que voy a trabajar. Tienes que identificar específicamente con quiénes estás trabajando. A veces ocurre de que mezclamos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero proponer algo para los estudiantes de la Escuela Superior de Policías, digamos, ¿no? Y de repente me pongo a hablar de los funcionarios policiales de la FELCN. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver con los estudiantes de la escuela? ¿No? Entonces, no puedo mezclar mi población. Yo tengo que aclarar, ¿no? Si estoy trabajando en la unidad de la FELCB, digamos, en este caso,
tiene que ser específicamente con gente de la FELCB de la ciudad de La Paz. No puede ser de otro lugar. No puedo trabajar de varios lugares. ¿Por qué? No es porque seamos incapaces, no es porque yo les diga, no puedes, eres, no, sino porque de verdad tienes que delimitar, tenemos que empezar en algo pequeñito para poder solucionar problemas a nivel grande. A veces me dicen, ¿no? Cuando trabajo con los policías me dicen, no, pero es que dicen, el problema se da a nivel nacional, es un problema grande. Sí, es un problema grande. Yo entiendo que es un problema grande, pero se tiene que empezar desde chiquitito. Tienes que empezar desde un lugar que tú puedas manejar. Por ejemplo, estoy actualmente trabajando con un sargento que estamos haciendo un trabajo de investigación sobre los arrestados. Y él me decía, no quiero trabajar con todos los arrestados porque el problema es en todos lados. Ya, pero tienes que hablar específicamente de un solo lugar, ¿no? En este caso él va a trabajar en Radio Patrulla, ¿no? De un lugar específico. Ya, entonces estamos limitando nuestra población a ese tipo de personas, a esas características, a ese lugar. Entonces, en otras palabras, el tema que es así grandote, tú lo tienes que volver así chiquitito para que sí lo puedas estudiar. La delimitación sirve para que tú puedas estudiar mejor un tema. Entonces, si tienes ahorita un tema que parece muy grande, trata de minimizarlo, trata de hacerlo lo más específico posible y a partir de ese tema específico es que vamos a empezar a trabajar el tema a nivel general. Pasaremos al siguiente. Por si acaso, si es que esta dirección está mal, entonces, en la avenida X. Si es que en algún momento no se me entiende o hablo muy rápido, me interrumpen nomás para preguntar cualquier cosa que necesite. Aquí hay algunos ejemplos de delimitación. Ya, delimitación temporal, dice. La investigación se realizará desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre del año 2022, o le vamos a poner, digamos, 2023 en este caso. Delimitación espacial. La investigación se realizará en la FELCB ubicado en la avenida X de la ciudad de La Paz. Tengo que ser bien específico. Delimitación temática. El estudio pretende mejorar la atención de las mujeres víctimas de violencia. Estoy hablando del tema. Y de la población. Se trabajará con mujeres víctimas de violencia. Si tú has definido bien esta delimitación, vas a poder redactar bien la parte del problema. Porque les recuerdo que en el capítulo 1 se tiene que hacer una descripción del problema, ¿no? Y en esta descripción tienes que aclarar todos los detalles. Imagínate que le estás contando la situación problemática a alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que estás hablando. Imagínate que le estás contando el problema a una persona civil que ni siquiera conoce la policía boliviana. Entonces le tienes que especificar todo, ¿no? Le tienes que contar dónde queda tu unidad, en qué consiste, qué tipo de problema es, con qué personas vas a trabajar, qué tema, dónde queda, en qué gestión. Todo eso tienes que describir en la parte del problema, ¿ya? Entonces, para eso es que vamos a hacer esta delimitación. Y vamos a iniciar todo con una pregunta. Esta pregunta tiene que ser en relación al objeto de estudio. Entonces, si mi objeto de estudio, de ejemplo, era la violencia, ¿no? La atención a las mujeres víctimas de violencia de la FELCB, entonces en este caso, FELCB, entonces en este caso la pregunta sería, ¿cómo mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia en la FELCB? Fíjense, ya estamos trabajando aquí nuestro objeto de estudio, lo vamos a marcar. Escucha bien feo. Ahí. Ahí está, ¿no? Lo estamos marcando, ¿no? ¿Cómo mejorar la atención a mujeres víctimas de la FELCB? Con esta pregunta que estamos realizando, vamos a empezar a hacer nuestra investigación, vamos a empezar a redactar, ¿no? Entonces, imagínense, en este caso, estamos ya avanzando todo lo que es la monografía, la primera parte. En la parte de la delimitación nos sirve para redactar la descripción del problema, describimos, ¿no? Cómo es la situación de las mujeres víctimas de violencia, cómo se les atiende, que muchas veces los funcionarios públicos policiales no son muy
no son muy empáticos, probablemente les tratan mal, les hacen esperar mucho, les revictimizan. Todo eso tendríamos que describir en esta parte del problema. Y algo que tendríamos que redactar también es a nivel, en la descripción tendría que ser muy explícita. ¿A qué me refiero? Dando ejemplos, ¿no? Digamos, yo puedo poner, ¿no? La atención en la FELCB de la ciudad de La Paz muchas veces revictimiza a las mujeres, lo que crea un trauma a nivel psicológico cuando necesitan hacer algún tipo de denuncia. A ver, perdón, están escribiendo. Checa. Encontramos en capacitación. Está bien, Checa, no te preocupes, se está grabando la sesión. Checa. Y te puse tu asistencia. Ya, entonces, describimos, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia tienen esta dificultad de que se les revictimiza. ¿Cómo es el caso de la señora Juana Martínez? Digamos. La señora Juana Martínez, en la gestión 2021, presentó su denuncia ante la FELCB y el policía fue muy torpe con las preguntas, la hizo llorar. Así, estoy dando ejemplos, estoy especificando. Y en esos ejemplos también tengo que citar de dónde he sacado esa información, ¿no? El periódico La Razón informó que la señora Juana Martínez, en vez de sentirse segura con la atención que brindaba la policía, sintió que fue víctima de violencia por segunda vez por parte de los funcionarios policiales, digamos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Y continúo redactando, ¿no? La atención a las víctimas de violencia debe ser algo delicado, ya que las mujeres han sufrido un trauma a nivel psicológico, lo que puede conllevar a posibles suicidios y la persona puede tener problemas para poder denunciar a su agresor. Redacto. En otras palabras, ustedes conocen la palabra ser pacos, así tenemos que ser, ¿no? Bien habladores con relación a un tema, tenemos que describir, pero con lujo de detalles la problemática. Porque una vez más les recuerdo, este trabajo lo van a leer personas que no saben nada sobre ustedes, que no saben sobre la policía. Tienen que hacerles entender, hacerles sentir empatía sobre el tema que estamos trabajando. Entonces tú tienes que demostrarles el hecho de que sí existe un problema. Les voy a dar un ejemplo de un trabajo de investigación que estaba realizando el año pasado. Ustedes saben que cuando a una persona se le arresta, se le mete a una carceleta, no sé cómo se dice, una celda, y a esta persona se le quita, por ejemplo, los cordones de los zapatos para que no se suicide, se le revisa que no tenga cinturón, que no tenga nada que pueda ser peligroso y recién se le encierra, ¿no? Hasta ahí todo tranqui, ¿ya? Pero cuando ya se le arresta a la persona y se lo encierra, esta persona puede atentar contra su vida, ¿no? Puede terminar suicidándose, puede pelearse con otros, o sea, puede pasar innumerables problemas dentro de esta celda. Ese problema que yo les estoy exponiendo ahora, tengo que describirlo, pero de una manera detallada y dando ejemplos, ¿no? Es decir, las celdas de la Unidad de Conciliación Ciudadana son muy peligrosas para los arrestados. ¿Por qué? Y motivos, ¿no? Motivo, porque, digamos, las personas tienden a atentar contra su vida cuando sienten temor de ser arrestados y tener antecedentes policiales debido al desconocimiento de lo que involucra el arresto, ¿no? Muchas veces se arresta a jóvenes que todavía viven bajo la tutela de sus padres y por miedo a no enfrentarse con sus padres, prefieren cometer actos imprudentes dentro de la celda, como es el caso del joven Juancito Pérez, así. Explicas, detallas. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta, 2 puntos, y recién pones esta preguntita. Esta preguntita, tenientes, tiene que ser una pregunta abierta, es decir, una pregunta que no se responda fácil con sí o con no. Yo no puedo poner, por ejemplo, la atención a las mujeres víctimas de violencia es buena, digamos, porque la respuesta va a ser sí o va a ser no, ¿no? Entonces, si se responde con sí o con no, está mal tu pregunta, por si acaso. La pregunta tiene que ser una pregunta abierta que dé paso a una investigación, como estamos viendo aquí en el ejemplo. ¿Cómo mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia?
Es una pregunta abierta, ¿te das cuenta? Entonces, de la misma manera tenemos que redactar nuestros trabajos de investigación con preguntas abiertas. Puede ser, les voy a dar un tip, que empiece con cómo, por qué, a qué se debe. No, ese tipo de preguntas con cómo, por qué, a qué se debe son las preguntas abiertas precisamente. Entonces, si están prestando atención, anótense ese tip, les va a ayudar bastante para que esa parte les salga bien. Vamos al siguiente. Una vez que redactamos la pregunta, pasamos a hacer la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación responde al porqué de la investigación. En esta parte de la investigación, tú tienes que mencionar por qué es importante tu investigación, por qué es relevante, por qué necesitabas hacer esta investigación. Aquí no solamente describes el problema, sino que estás describiendo la urgencia de solucionar este problema. Y ahora, si en esta parte de la justificación no sabes cómo redactar, si te parece como que dices, ahora, ¿qué pongo aquí? Pucha, o repito lo del problema. No, aquí te voy a dar algunos tips para que puedas rellenar esta parte. Bueno, antes que nada explicar, ¿no? Que la justificación es como un escudo que te va a ayudar a defender tu idea. Entonces, si por ejemplo tu idea era presentar un protocolo de procedimientos para la atención a las mujeres víctimas de violencia, aquí tienes que defender esa tu idea, decir que tu idea del protocolo es lo máximo, que es lo mejor, ¿no? Entonces, lo vas a hacer esta partecita explicando bien a detalle de qué se trata tu propuesta. Y para eso necesitas leer mucho sobre tu objeto de estudio. Entonces, si por ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo de las mujeres víctimas de violencia. Yo tendría que buscar casos de mujeres que sí hayan sido víctimas de violencia, tendría que buscar denuncias, tendría que buscar noticias. Entonces voy a tener que leer mucho, mucho sobre el caso. Y una vez que yo me empape de verdad de todo ese tema, recién voy a poder redactar mi justificación. Les voy a contar una anécdota, así rapidísimo, ¿no? Con un coronel que estoy trabajando en la actualidad, él está haciendo el tema del registro de personas transexuales y transgénero dentro de lo que es el CINARAP, lo de los antecedentes policiales. Y este coronel no conocía, o sea, antes de plantear este tema, no conocía nada sobre transexuales y transgénero. Era completamente, ¿cómo se puede decir?, ignorante de este tema. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo le he dado un montón de libros, por aquí los tengo, les mostraría, pero son hartos. Le he dado un montón de libros que le decía, esto lea coronel y va a entender de qué se trata el tema. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Empezó a leer y leer y leer y se dio cuenta, ¿no? Ah, esto había sido transexual, ah, esto había sido transgénero, esto había sido gay, esto había sido lesbiana, esto había sido la comunidad, entiende, ¿no? Le llama la atención y empieza a leer mucho más. Busca noticias, busca videos, busca información, ¿no? Entonces se empapa de eso y recién va a poder defender su tema. Entonces él va a decir, no, este tema sí es importante, porque he leído que hay personas a las que les discriminan, no sé, por diferentes motivos, ¿no? Él explica todo eso porque ya está empapado del tema. Una vez que conoce bien su tema, va a poder redactar lo que es la justificación. Ahora, la parte del relleno de la justificación. ¿Con qué voy a rellenar mi justificación? Puedo rellenar de diferentes maneras. A nivel teórico, yo puedo explicar teorías que respalden esta investigación. Por ejemplo, en el caso de la violencia, podríamos buscar libros que hablen sobre la violencia a las mujeres, la violencia de género. Deben haber un montón, ¿no? Entonces podríamos mencionar, ¿no? Según el autor Juan Pérez, la violencia es uno de los aspectos más importantes en la sociedad. No sé, entonces redactas con relación a libros, textos, información que hayas encontrado sobre tu objeto de estudio. Por otro lado, puedes justificar a nivel social, es decir, explicar cómo beneficia a la sociedad, cómo se beneficia a la sociedad de tu tema de investigación. Continuamos con el ejemplo de las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué beneficiaría esta investigación a la sociedad? Porque la sociedad está constituida por una cantidad inmensa de mujeres que constantemente están, ¿cómo se puede decir?, expuestas a los peligros
de una sociedad machista que puede lastimarlas, que puede hacerles daño, que porque no conocen las leyes no pueden defenderse, ¿no? Entonces explicas todo eso. Imagínate, aquí ya tendrías, ay, aquí está, aquí ya tendrías un párrafo de justificación, aquí ya tendrías otro párrafo de justificación, y en la justificación institucional tendrías otro párrafo. ¿Qué cosa es la justificación institucional? Aquí tú explicas cómo es que tu investigación le ayuda a la policía boliviana, es decir, a la institución policial. ¿Qué aportes estás dando a la policía boliviana? Si, por ejemplo, yo voy a escribir una monografía sobre los procedimientos de atención a mujeres víctimas de violencia, estoy proponiendo, ¿no? Este procedimiento está apoyando a la policía, va a mejorar su servicio que da a la sociedad. Ahí ya tienes un tercer párrafo. Mira cómo estamos redactando. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Y aquí hay más ideas todavía. Justificación legal. Puedes sustentar tu investigación en leyes, ¿no? Explicar, según la constitución política del Estado, la mujer debe ser no sé qué, en el artículo tal indica tal cosa, ¿no? La ley 348 indica que las mujeres deben vivir libres de la violencia, ¿no? Puedes ahí citar las leyes que tú quieras. Según la ley 1234 indica que las mujeres tal cosa, ¿no? Según la tal. Entonces ahí puedes explicar a nivel de leyes. Aquí llamamos 4 párrafos. Quinto párrafo, podrías justificar a nivel económico, ¿no? El procedimiento de atención a las mujeres no llevaría ningún tipo de gasto económico, por lo tanto, puede ser aplicado por la policía boliviana, ¿no? A nivel práctico, puedes explicar de qué manera se va a aplicar. Estos procedimientos serán detallados en una guía de protocolo para los funcionarios que cumplen servicios dentro de la FELCB. 6 párrafos ahí ya te he ayudado a redactar. Y eso que no te estoy pidiendo 6 párrafos, yo te estoy pidiendo una justificación normal, ya una justificación que puede ser de 4 párrafos si quieres, pero tú eliges cómo lo justificas. Puedes justificar en todos estos niveles, a nivel social, a nivel legal, a nivel práctico, a nivel económico, a nivel metodológico, a nivel teórico, a nivel de todos los que tú quieras. Pero miren que hay muchas, muchas formas de rellenar esa partecita de la justificación. Bueno, hasta ahí es la justificación. Vámonos con el tema del objetivo. El objetivo tiene que ser la meta. Aquí miren esta imagen. Es la meta que tú quieres alcanzar con relación a tu investigación. Si fuese el caso de lo que decíamos, ¿no? De mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia, ¿cuál sería la meta? Obviamente mejorar esta atención, ¿no? Que se dé una atención que no revictimice a la mujer, que le ayude, ¿no? Esa es mi meta. Entonces yo tengo que saber cuál es mi meta. Una vez que defino mi meta, yo tengo que saber cómo redactar esta meta. Objetivo general. Entonces, el objetivo general es la meta final a la que quieres llegar. Representa la meta que deseas alcanzar en la investigación. Y aquí una aclaración, que esto sí quiero que me escuchen, ¿no? El objetivo general tiene que ser algo que sí o sí se va a cumplir. A veces nos ponemos objetivos que no se van a cumplir. Por ejemplo, una monografía, tenientes, es un trabajo descriptivo, no es aplicativo. Y a veces me pones, ¿no? Por ejemplo, construir una nueva EPI en mi zona, digamos, ¿no? Construir su verbo. ¿Será que vas a construir? O sea, ¿tienes tiempo para construir hasta el 31 de agosto? No creo, ¿no? Entonces, tu objetivo no está bien. Tienes que escribir un objetivo que sí sepas que vas a cumplir. Puede ser describir, analizar, comparar, establecer. O sea, ese tipo de verbos te van a ayudar a que puedas definir esta meta final que vas a tener. Tienes que explicar en este objetivo general cómo vas a solucionar el problema que has planteado. Lo que decíamos, si el problema era la atención a las mujeres víctimas de violencia, ¿cuál va a ser la solución? Proponer procedimientos de atención a mujeres víctimas de violencia. Esa es la solución que estoy proponiendo. Y para realizar este objetivo ya tienes que tener en mente una solución. Por eso les decía la anterior clase, ¿no?
hemos pensado problemas hoy día, yo quiero que hasta el viernes piensen en soluciones, les decía, ¿no? Porque ya tendríamos que ir pensando o indagando más o menos qué solución podría dar para poder redactar este objetivo general. Al final de la clase vamos a hacer un ejemplo, pero de todas formas, ahí está cómo tiene que elaborarse este objetivo general. Bueno, y aquí es donde más nos confundimos, la parte de los objetivos específicos. Los objetivos específicos, por si acaso, y esto anótense que es pregunta de examen, son pasos para alcanzar el objetivo general. Nuevamente repito, los objetivos específicos son pasos para alcanzar el objetivo general, lo que significa que los objetivos específicos no pueden ser pues lo mismo que el objetivo general. A veces pasa eso, ¿no? Escriben: mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia en la FELCB de la ciudad de La Paz. Ese es el objetivo general. Y su objetivo específico le ponen, ¿no? Digamos, ayudar a las mujeres víctimas de violencia de la ciudad de La Paz a tener mejor atención. Ya, o sea, lo mismo, ¿no? Y otro objetivo me pone, ¿no? Digamos, enseñar a los policías a atender mejor a las mujeres víctimas de violencia. Lo mismo, o sea, al final estás diciendo lo mismo en otras palabras, eso está mal. No, no. Los objetivos específicos tienen que ser pasitos, ¿ya? Entonces tienen que ser ideas diferentes y tienen que ir en orden de proceso. O sea, ¿qué vas a hacer primero? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer luego? ¿Qué vas a hacer al final? Junto con ustedes vamos a hacer un ejemplo al final. Ya. Pero bueno, entonces, además de que sean ideas diferentes, además de que estén en orden, tienen que poderse cumplir durante la investigación. No se vayan a poner objetivos específicos que sean imposibles. Como les decía hace rato, ¿no? Construir una EPI, como si realmente fueses a construir la EPI en 10 días. No, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces piensa realmente qué cosas sí están en tus posibilidades. Por ejemplo, en tus posibilidades está realizar encuestas, revisión documental, describir una situación, analizar un problema. Esas cosas están a tu alcance. Ahora, si tenemos problemas para poder redactar objetivos específicos, les aconsejo que busquen en internet taxonomía de Bloom. ¿Qué significa taxonomía de Bloom? Ahí te va a salir una lista de verbos que sí puedes utilizar para una investigación y que no pongas verbos que no corresponden. A veces ponen, ¿no? Crear, a veces ponen pensar, o sea, verbos que nada que ver. Tienen que poner verbos apropiados para objetivos. Eso vas a encontrar en la taxonomía de Bloom. Vamos al siguiente. No, esto está repetido. ¿Qué chakra que soy? Ahí está. Perdón. Seguiremos. La estructura. Esto también es parte es una pregunta de examen porque todos tenemos que saber escribir objetivos, ¿ya? Un objetivo, por si acaso, tiene que empezar siempre, siempre, siempre con un verbo en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo? Es decir, que termine en ar, o ir. Mejorar, establecer, indagar, describir, ¿no? Eso es un verbo en infinitivo. Y esto quiero aclarar, tus objetivos tienen que tener un solo verbo en infinitivo. No puedes poner dos en el mismo objetivo. A veces ponemos, ¿no? Describir y explicar el procedimiento de atención. No, no puedes poner dos verbos. Uno solo tienes que poner por cada objetivo. Luego del verbo tienes que responder el qué, es decir, el objeto. Digamos que el verbo fuera mejorar. ¿Qué voy a mejorar? La atención de mujeres víctimas de violencia. Ese es el qué. ¿Cómo voy a mejorar? Eso es la condición. Mediante capacitación X o mediante procedimientos X o mediante la estrategia X, ¿no? Entonces, fíjense cómo está la estructura de este objetivo. Está dividido en tres partes. Verbo,
objeto y condición. Esta estructura, tenientes, tiene que aplicarse tanto al objetivo general como a cada uno de los objetivos específicos. No puede hacerse solamente en el objetivo general, que a veces eso también es otro problema que tenemos. Presentamos el objetivo general bien bonito, pero ya en los objetivos específicos, como sea. No, tenemos que tratar de hacerlo siempre con esta estructura. Los objetivos específicos también deben llevar la misma estructura, lo que les decía hace rato. El verbo en infinitivo, el objeto y la condición. A ver, hablando de los objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen que ser claros y precisos, además de necesarios. No escribas un objetivo específico por cumplir, no escribas por rellenar. Tus objetivos específicos tienen que ser realmente necesarios, importantes. Tienes que evitar repetir la misma idea en diferentes objetivos. No pierdas espacio de hoja, no pierdas letras, no pierdas tiempo en hacer la misma idea con otras palabras. Y tampoco repitas el mismo verbo. No podemos poner describir tal cosa, describir tal cosa, describir, describir, describir. No, tienes que variar, ¿no? Establecer, indicar, indagar, describir, explicar. O sea, tienes que cambiar. No puedes poner dos verbos en infinitivo en el mismo objetivo, lo que les decía hace rato. No supongas que algo es obvio en un objetivo. Nada es obvio. Les voy a poner un ejemplo. Hoy día estaba revisando un trabajo de investigación de una chiquita de la Católica y me pone su objetivo. A ver, se los voy a leer. Decía, a ver, se los voy a leer y ustedes me van a decir si es que se entiende o no se entiende este objetivo. Ya. Su objetivo dice, realizar encuestas y estudios a este grupo. Así, tal cual lo escribe. Realizar encuestas y estudios a este grupo. Yo, ¿qué? Ya, ¿qué grupo? Ya, ¿de qué estás hablando? No, tenemos que ser bien específicos en lo que estamos diciendo. Si es que hay que repetir 1000 veces mujeres víctimas de violencia, hay que hacerlo, ¿no? Entonces podría ser realizar encuestas y entrevistas a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Tienes que ser bien claro. Entonces, a eso se refiere con el objetivo claro y preciso, que tiene que poderse leer independientemente cada objetivo y entenderlo. Además, ¿qué más dice? No supongas que algo es obvio, eso ya les he dicho. Redacta mínimamente 3 objetivos específicos y máximo 6 objetivos. No me pongas 10, 20 objetivos, como a veces se emocionan con los objetivos. No es necesario, ¿no? 3, 6 y 6 máximo, y eso 6 máximo. Y una cosa más, me olvidaba poner aquí. Cada objetivo específico responde a una pregunta específica. Ahora, un tip que les puedo dar con relación a los objetivos específicos es que tienen que ser de la siguiente manera. Siempre, siempre, siempre el primer objetivo específico se relaciona con el diagnóstico del problema. Por ejemplo, si estábamos hablando de la atención a mujeres víctimas de violencia, el primer objetivo específico tiene que ser el diagnóstico de la atención a mujeres víctimas de violencia. El objetivo número 2 tiene que relacionarse con el marco teórico, con la recolección de la información. Entonces, el objetivo específico número 2 podría responder a una pregunta relacionada a la recolección de información para elaborar la propuesta. Y el objetivo número 3 tiene que basarse en lo que es el diseño de la propuesta. Entonces, ahí ya, pues, ya tienes, miren, 3 objetivos. Y podrías hacer 2 de diagnóstico, 2 de marco teórico y 2 de propuesta si quieres, y ahí tendrías 6. Pero miren que con 3 es suficiente, con que tengas un objetivo que responda al diagnóstico, un objetivo que responda al marco teórico y un objetivo que responda al diseño de tu propuesta, ya está hecho tu trabajo. Así, bien facilito, ¿ya? No necesitas más. Entonces, una vez que tú tienes todo esto, por ejemplo, fíjense, este es el cuadrito que más me encanta que hice, y ya, se los voy a acercar un poquito. Ay, miércoles, me he hecho asustar mi gato. A ver,
el objeto era atención a mujeres víctimas de violencia. La pregunta era, ¿cómo mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia? Y la respuesta es procedimientos de atención adecuados, ¿no? Miren que tenemos el objeto de estudio, la pregunta y la propuesta, y recién con esos 3 pequeños datos podemos elaborar nuestro título. Ahí está el título. Procedimientos de atención adecuados para mujeres, aquí está, me estoy rayando, para mujeres víctimas de violencia en la FELCB de la ciudad de La Paz. Mujeres, dice aquí. Ahí está. Procedimientos de atención adecuados para mujeres víctimas de violencia en la FELCB de la ciudad de La Paz. He podido redactar el título después de haber hecho todo el capítulo número 1. ¿Se dan cuenta? No ha sido algo que he hecho al inicio. Al principio todavía no sabía cuál era mi tema, estaba medio que en dudas. Ahora sí está bien definido, claro, porque he podido redactar lo que es mi objetivo general, mis objetivos específicos, he descrito el problema, he hecho la pregunta de investigación, recién he redactado el título. Y por ese motivo, tenientes, ahora les toca a ustedes. Ustedes tienen que pensar en su problema, en su pregunta, en su objetivo general para poder sacar un título. Recién va a salir el título. No es algo que sale rapidísimo. ¿Así? No es tan difícil. No es tan difícil. Y para demostrarles que no es tan difícil, vamos a hacer un ejemplo aquí en clases con ese tema justamente de las mujeres víctimas de violencia. A ver. Voy a dejar de compartir un momento. No sé si aquí, antes de que haga el ejemplito, si tendrían alguna duda con respecto a lo que les he estado explicando. Bueno, parece que no. Era que ahí mismo nomás trabaje. Soy una chacra. A ver. Ya. Aquí vamos a hacer nuestro ejemplo de la actividad. Lo que ustedes también tienen que hacer, pero ya con sus temas, ¿ya? Aquí le vamos a poner ejemplo. Ay, perdón, no les estoy compartiendo. Ahí está. Vamos a ponerle bonito con rojo. Listo. Por si acaso lo que estoy redactando en este momento, he decidido hacerlo así, junto con ustedes, para que vean que no está tan complicado, ¿ya? Entonces, digamos que yo quiero trabajar el objeto de estudio que es atención. No, mejor haremos otro tema, así para que sea ¿cómo les puedo decir? Más útil para ustedes. ¿Con qué tema les gustaría trabajar? A ver, ¿a quién le gustaría que le ayudemos con su monografía? Ya, levante la mano, aprovechen la clase. ¿Quién quiere que se lo hagamos? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Vladimir. ¿Contigo? Licenciada, quería hacer una pregunta, perdón, la molestia, no estaba en la anterior clase, licenciada, por temas de trabajo. Quería que me saque de duda, licenciada, para realizar la monografía, sí o sí se tiene que hacer de la unidad donde trabajamos, o también se puede hacer el sector donde estamos destinados, o la población. Ya. Eso Buena quería pregunta. preguntarle, licenciada. Muy bien, Quispe, no te preocupes, es una excelente pregunta. La monografía tiene que ser basada en cualquiera de las funciones policiales que cumplan en cualquier lugar. Puede ser de algún lugar que tú hayas trabajado hace tiempo, que tú hayas observado o que estés trabajando actualmente, no hay problema, de cualquiera de esos. No es necesariamente que sea del lugar donde trabajas actualmente. Bueno, licenciada, gracias por la duda. Listo. ¿Alguien más que quisiera que le ayudemos con su monografía? Lo bueno de la persona que se ofrezca ahora es que ya va a tener la tarea hecha, así que aprovechen. Licenciada, yo pensaba, mejor dicho, yo tenía planteado realizar un tema sobre microtráfico, licenciada. ¿Microtráfico? Sí, microtráfico en la población. Muy bien, haremos tu tema. A ver, perdón, tu nombre no he leído. Vladimir, ¿no? Vladimir, por favor, contanos, ¿cuál es el problema del microtráfico?
Mira, licenciada, yo estoy actualmente trabajando en una población pequeña, aquí en el departamento de Beni. Para ello se ve bastante microtráfico en los lugares vulnerables, ya sea para estudiantes, asimismo en la población. ¿Me puedes Entonces, es el explicar qué problema que tengo significa aquí microtráfico? en el municipio. ¿Cómo? ¿Qué significa microtráfico? El microtráfico, licenciada, eh, es algo que está dentro de la ley 913. ¿Ya? ¿En qué consiste? Generalmente, licenciada, este tema abarca más lo que es el personal de antinarcóticos. Entonces, yo tengo ese problema aquí en el municipio de San Joaquín. ¿Ya? Hay bastante queja de la población, asimismo, de los docentes de los diferentes colegios. ¿Ya? Ya dimos charlas, capacitaciones a los estudiantes en los diferentes niveles. Entonces, es el tema que tengo aquí en San Joaquín, licenciado, es donde estoy trabajando. Entonces, Vladimir, ¿te refieres al tráfico de droga, sustancias ilegales o qué? Exactamente, licenciada. Ya. Entonces, aquí le ponemos microtráfico de... Ahora, con relación a los, ¿cómo se llama esto? Las sustancias ilegales, pueden haber muchas. Vamos a enfocarnos en uno, en el que más te llame la atención o en el que más se vea. Sería este caso? ¿Qué sería, Vladimir? ¿Cuál es el microtráfico que más has observado que ocurre? Licenciada, por ejemplo, aquí hay puntos de venta donde personas acuden Ujú. para la compra y venta de consumo. O sea que el ¿De qué? microtráfico, ¿Pero de qué licenciada, es sustancia? sustancia, generalmente aquí se le ve lo que es de la marihuana. Marihuana, ya. Microtráfico de... Marihuana es donde realmente pudimos observar. Y ma- asimismo también lo que es ¿Cómo se escribe marihuana? clorhidrato de cocaína, pero generalmente más se ve lo que es la marihuana, licenciada. ¿Así se escribe marihuana? ¿Sí? No sé. Sí, ¿no? Ya. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestro objeto de estudio, el microtráfico de marihuana. Hemos identificado el problema. Ahora sí, vamos a pasar a hacer la pregunta de investigación. Vamos a ponerle aquí, carambas, otro cuadrito. Pregunta. Pregunta. La pregunta será, ¿cómo? Ay, caramba. ¿Cómo controlar el microtráfico de marihuana? ¿Cómo controlar el microtráfico de marihuana? ¿Por qué nos estamos enfocando solamente a un tipo de sustancia ilegal? Porque habíamos hablado hace rato de la delimitación, ¿se acuerdan? Porque si decimos microtráfico así en general, muy amplio, ¿no? O sea, hay miles de cosas que se pueden estar traficando. Entonces, vamos a hablar sobre específicamente esta sustancia, el microtráfico de marihuana. Entonces, la pregunta es, ¿cómo controlar el microtráfico de marihuana? Ahora, vamos a pasar a lo que es el objetivo. ¡Wow! De la pregunta van a ser el objetivo. El objetivo. El verbo tiene que salir de la misma pregunta. Por ejemplo, ahí dice, ¿cómo controlar el microtráfico de la marihuana? ¿Cuál sería el verbo en infinitivo terminado en ar, er, ir de esta pregunta? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el verbo? Pregunta de colegio. Controlar.
termina en ar. Ese es un verbo. Controlar. ¿Controlar qué? El microtráfico de marihuana. Y ahora tenemos que decir, ¿se acuerdan que el objetivo estaba compuesto por 3 partes? Que la primera parte era el verbo en infinitivo. Ahí está. Lo vamos a pintar de un color. El verbo en infinitivo terminado en ar, er, ir. Después venía el objeto. Aquí está, ¿no? Fíjense, termina verbo en infinitivo, objeto y condición tiene que tener. Entonces, tenemos el verbo, tenemos el qué. ¿Qué cosa se va a controlar? El microtráfico de marihuana. Ahí está. Pac. Listo. Ahora nos falta el cómo. Vamos a cambiarle de colorcito a un color rosa. A través de, ese va a ser nuestro cómo. A ver, Vladimir, quisiera saber, tú más o menos, ¿tienes alguna idea de cómo se podría hacer este control del microtráfico de marihuana? Licenciada, a mi conocimiento, nosotros estuvimos realizando en temas de prevención, realizando capacitaciones en diferentes colegios, asimismo patrullaje en puntos vulnerables donde existen concentraciones de personas, estudiantes para el consumo. Asimismo, estamos realizando allanamientos de viviendas donde se ha identificado puntos de venta. Ya, perfecto, excelente. Estamos por buen camino. Entonces, me has dado 3 ideas, ¿no? Me has dado por un lado capacitaciones, por otro lado patrullajes y por otro lado, ¿qué me has dicho de las viviendas? Puntos de venta, licenciada. Puntos de venta. Para eso estamos viendo y ya hicimos allanamientos de domicilio. Ya, para lo que es para minimizar lo que es la venta de lo que es de marihuana y otras sustancias, licenciado. Ya, excelente, Vladimir. Entonces, fíjate que me has dado 3 tipos de soluciones, pero como sabemos tenemos que delimitar. Entonces, vamos a delimitarlo a uno solo, ¿ya? Digamos el patrullaje, ¿ya? Ahora, para que nuestra investigación sea pues un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más innovadora, más atractiva, más interesante, le vamos a poner un nombre más específico al patrullaje. Digamos, yo le voy a poner controlar el microtráfico de marihuana a través de patrullaje estratégico, digamos. Bueno, esto me estoy inventando yo, tú te puedes inventar lo que quieras. El punto es que tiene que verse atractivo, se tiene que ver atractivo el tema. Entonces, mira que ya tenemos el objetivo que va a ser controlar el microtráfico de marihuana a través de patrullaje estratégico. Sí, Moreira, estaba sin señal, dice. Moreira. Listo, y te estoy anotando. Ahí está. Hemos hecho la primera parte. Objeto, pregunta y objetivo. ¿Ven? No es tan complicado cuando ya sabes específicamente cómo hacer la estructura, cómo hacer la pregunta, cómo identificar el objeto de estudio. Incluso de aquí, tenientes, ya se puede sacar el título. ¿Cómo va a ser el título? Lo voy a borrar. Control de microtráfico de marihuana a través de patrullaje estratégico. Esto, Vladimir, me has dicho que estás ahorita en Beni, ¿no? Así es, licenciado. Ya, y aquí en Beni, ¿a qué unidad le corresponde eso? Aquí en el Beni, licenciada, estamos en el municipio de San Joaquín, provincia Mamoré. Ya, y esto, ¿dónde estás trabajando, dice? Actualmente estamos aquí cumpliendo funciones en el municipio de San Joaquín, puesto avanzado de la Felquene. De la Felsen, ya.
Entonces, control del microtráfico de marihuana a través de patrullaje estratégico por parte de la FELCN de... ¿qué me has dicho? Perdón, ¿me puedes repetir el lugar donde era? El municipio de San Joaquín. El municipio de San Joaquín. No sé si está bien escrito, San Joaquín. ¿Está bien? Listo. Fíjense cómo hemos sacado de facilito el título del tema. Control de microtráfico de marihuana a través del patrullaje estratégico por parte de la FELCN en el municipio de San Joaquín. Ven, y le vamos a meter ahí para que se entienda bien. ¿Listo? Así, bien fácil, ¿no? Nos toca el break. Vamos a irnos a un break de unos 15 minutitos y quiero que en lo posible procuren hacer esto aquí en clases para que se les pueda revisar. De todas formas, esta actividad que estamos haciendo aquí se las voy a dejar para que lo puedan presentar más adelante, ¿no? Pero si podemos hacerlo durante clases, si podemos hacerlo con la ayuda de la docente que está aquí bien dispuesta a ayudarlos, excelente, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar esto mientras nos vamos al break y volvemos, por favor, a las 9 menos 10. Les dejo con el ejemplo. Nos volvemos a conectar 9 menos 10. Chao. Chao, dice. Bueno, volvemos. Volvemos del break. No. Ya. Ahora sí, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Vamos a continuar haciendo este ejemplo de su compañero Vladimir, creo que era. Y vamos a hacer en este momento lo que son los objetivos específicos, que también no es complicado de hacer. A ver, perdón, voy a traer mi compu aquí. Ya. Vamos a trabajar aquí sobre la misma diapositiva los objetivos específicos para que vean que no está tan difícil de hacer. Aquí. Objetivos específicos. Objetivos específicos. A ver. Formas. Hijito, salí. Au. Ya. Ya. Para elaborar los objetivos específicos, tenemos que tener en cuenta que les había dicho que el primer objetivo específico se relaciona con un diagnóstico. El segundo objetivo específico se va a relacionar con el marco teórico. Y el tercer objetivo específico se va a desarrollar en base a la propuesta. Esta es la estructura básica, ¿no?, que tendrían que tener nuestros objetivos específicos, que sean en base a estos 3 puntos. En otras palabras, algo que tenemos que identificar, ¿cómo sabemos que nuestro trabajo está bien hecho? Cuando todos los objetivos específicos se responden en todos los capítulos de nuestro trabajo de investigación, sea cual sea el tipo de trabajo de investigación. Si es una tesis, es de la misma manera. Si es un proyecto de grado, es de la misma manera, ¿no? Pero ¿en qué cambia, no? Cuando es aplicativo, es decir, cuando se hace, cuando se aplica un experimento y se evalúa el resultado, entonces en ese caso se aumenta un tipo de objetivo específico que se relaciona con lo que es los resultados. ¿Ya? En este caso vamos a ver si es que va o no va con este tema que estábamos haciendo como ejemplo de su compañero. ¿Ya? Entonces, en este caso se trataba sobre el microtráfico, habíamos puesto de título, control del microtráfico de marihuana a través del patrullaje estratégico por parte de la FELCN del municipio de San Joaquín, Beni. Primer objetivo específico, vamos a poner aquí,
si el primer objetivo específico tiene que relacionarse con el diagnóstico, tenemos que identificar dentro de nuestro título, a ver, este título lo voy a copiar acá para que recordemos de qué se trata. Ya, ahí va a estar el título para que nos acordemos de qué se trata este trabajo. Este trabajo se trata sobre el control de microtráfico. Entonces, ¿qué cosa vamos a diagnosticar? Aquí hay una técnica bien importante que les voy a enseñar, cómo pueden hacer la identificación del diagnóstico, o sea, qué cosa tienen que diagnosticar. Dentro de un título tienen que identificar un problema y una solución. Lo voy a marcar con un color. El problema es, por ejemplo, el microtráfico de marihuana. Ese es el problema. Y la solución que estamos pensando para este problema va a ser, en este caso, el patrullaje estratégico, ¿no? Esa va a ser la solución. Entonces, ¿de qué se tiene que hacer este diagnóstico? Se tiene que hacer del problema. El problema es el microtráfico. Entonces, nuestro primer objetivo tendría que empezar con un verbo en infinitivo, que en este caso sería, a ver, ¿qué podría ser? Identificar. Vamos a ponerle con identificar. Identificar los... a ver, una pregunta, ¿dónde está la persona que nos ha propuesto este tema? Vladimir, ¿estás? Sí, licenciada, dígame. Vladimir, una preguntita. Este microtráfico del que nos estás hablando, ¿en qué lugares se ve más que todo? ¿Me decías en los colegios o en las universidades? Actualmente aquí, licenciada, se ve en los colegios y ha habido casos donde se ha deportado la tenencia de marihuana en los colegios. En los colegios, ya. Y así mismo, Estamos hablando de adolescentes. y así mismo se ve en las plazas y en puntos estratégicos. Ya. Entonces, en este caso, Vladimir, como decíamos hace rato, ¿no? Se tiene que hacer una delimitación de la investigación. Entonces, nos tenemos que enfocar en un solo grupo, ¿no? En este caso, el más preocupante me parece que es el tema de los adolescentes porque están en el colegio, ¿no? Son menores de edad. Entonces, eso lo hace mucho peor el problema. Entonces, vamos a diagnosticar el tema en los adolescentes. Entonces, podríamos poner identificar algo de los adolescentes. ¿Cómo podría ser? A ver, tú me vas a corregir si está bien o si lo cambiamos un poquito las palabras, ¿ya? Las formas de adquisición. Ay, mi mouse se está creando. Ahí está. Identificar las formas de adquisición de marihuana por parte de adolescentes. Algo así. ¿Qué te parece así, Vladimir? ¿O qué palabras le cambiamos? ¿O te parece que está muy general? ¿Qué dices? Licenciado, ¿sí? tal vez aportando, sería identificar puntos de adquisición de marihuana, tal vez sería, licenciada. Puntos de adquisición de marihuana por parte de adolescentes, de el municipio, porque tiene que ser bien específico, ¿no? Municipio San Joaquín, del municipio San Joaquín B. Listo. Identificar puntos de adquisición de marihuana por parte de adolescentes en el municipio San Joaquín B. Listo. Ese es nuestro objetivo específico número 1 porque está hablando del diagnóstico. Ahora sí vamos a pasar al objetivo específico
Número 2. El objetivo específico número 2 tiene que relacionarse con lo que es el marco teórico. No, antes de que pasemos al siguiente objetivo. Veremos si está completo nuestro objetivo. Tiene que tener verbo, ahí está el verbo en infinitivo. ¿Qué vamos a identificar? Los puntos de adquisición de marihuana. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O para qué lo vamos a hacer? En este caso es por parte de los adolescentes del municipio, ¿no? Entonces ahí está la parte, ahí está las tres partes de nuestro objetivo general, de nuestros objetivos. Tiene que tener la estructura, ¿se acuerdan? Verbo en infinitivo, objeto y condición. Entonces en este caso, aquí estamos con las tres partes, está completo. Vámonos al siguiente. Marco teórico. Tenemos que recolectar información. Entonces, si vamos a recolectar información, podríamos recolectar información o del patrullaje o los diferentes tipos de microtráfico de marihuana. Entonces, en este caso, podríamos hacer incluso dos objetivos relacionados al marco teórico. Podría ser, por ejemplo, describir las modalidades de microtráfico de marihuana en el municipio de San Joaquín, Beni, o mediante denuncias realizadas. Aquí tenemos un objetivo específico. Nuevamente vamos a marcar la estructura. Verbo, objeto, todo esto es el objeto, y la condición. Verbo, objeto y condición. Ahí tenemos el segundo objetivo específico. Y podríamos, les decía, hacer un tercer objetivo específico que podría ser, además de describir las modalidades de microtráfico, también podríamos, no, está bien, eso está bien, suficiente con uno. Me estoy queriendo emocionar. Ya, vamos al siguiente. Vámonos con el tema de la propuesta. Si la propuesta era con relación al patrullaje estratégico, entonces en este caso tiene que haber un objetivo que describa lo que es el patrullaje estratégico. Entonces podríamos poner aquí, ya no vamos a poner, ya hemos utilizado el verbo identificar, ya hemos utilizado el verbo describir, entonces ahora podría ser diseñar. ¿Qué tal ese verbo? Diseñar estrategias de patrullaje, para el control de microtráfico de marihuana. Diseñar estrategias de patrullaje para el control de microtráfico de marihuana. Aquí tenemos el verbo diseñar. El objeto, estrategias de patrullaje para el control. Estrategias de patrullaje, ese es el objeto. Y nuestra condición es para el control de microtráfico de marihuana. Listo, ya tenemos nuestro tercer objetivo específico. Vámonos con el cuarto. En el caso de que quisiéramos desarrollar un cuarto, podría quedarse ahí con los tres, ¿no? Pero podríamos aumentarle uno más si queremos. En este caso podríamos evaluar estas estrategias de patrullaje, porque habíamos dicho que va a ser un patrullaje estratégico, ¿no? Entonces podría ser... ¿Sí? ¿Alguien activó su micrófono? ¿Quiere la palabra? Cristian Miranda. A ver. ¿Cris? Parece que lo he hecho sin querer. Le vamos a ya.
Perdón por esa pequeña interrupción, parece que Cristian activó sin querer su micrófono. Resultados, ¿no? En este caso, si quisiéramos evaluar el resultado de estas estrategias de patrullaje, vamos a poner analizar, puede ser un buen verbo. Analizar el patrullaje estratégico de control de microtráfico de marihuana mediante entrevistas, digamos. Ya, nuevamente identificamos que nuestro objetivo tenga todas las partes. Analizar es el verbo, el objeto es el patrullaje de estratégico de control de marihuana y mediante entrevistas va a ser la condición. Ay, estaba bien, la condición. Listo. Fíjense, tenientes, y hemos creado nuestros 4 objetivos específicos. Como les decía, podía haberse quedado en 3, pero hemos decidido por esta vez hacer 4 objetivos específicos. Si se dan cuenta, estos 4 objetivos específicos... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Wow! Se ha vuelto loca mi computadora. ¡Wow! Ahí está. Estos 4 objetivos específicos están respondiendo a 4 preguntas. Fíjense, por ejemplo, en este caso, aquí le voy a borrar esto. En este primer objetivo respondía a la pregunta de, si es identificar los puntos de marihuana, entonces, ¿dónde adquieren la marihuana los adolescentes de municipio de San Joaquín, Beni? A esa pregunta se ha respondido con el primer objetivo específico. A la pregunta de ¿dónde adquieren marihuana los adolescentes del municipio de San Joaquín, Beni? La respuesta es identificar, ¿no? A través de esto vamos a responder esta pregunta. Otra pregunta que nos vamos a hacer. El segundo objetivo específico que hablaba sobre describir las modalidades de microtráfico de marihuana responde a la pregunta de cómo son las modalidades de microtráfico de marihuana en San Joaquín de Beni. Ay, 2 veces hemos puesto a través de, de denuncias. ¿Cómo son las modalidades de microtráfico de marihuana en San Joaquín de Beni? A esa pregunta hemos respondido. El tercero, que era diseñar estrategia. Entonces, en este caso es cómo o de qué manera se controlará el microtráfico de marihuana en San Joaquín de Beni. Se controlará. ¿De qué manera se controlará? Por eso vamos a diseñar las estrategias. Y finalmente, el último, que era analizar el patrullaje. Entonces, en este caso, analizar el patrullaje estratégico de control de tráfico, de microtráfico. ¿Cómo sería la pregunta? No, ya sé. Entonces, en este caso vamos a poner analizar la eficiencia. La eficiencia del... Ahora sí, analizar la eficiencia del patrullaje estratégico. Entonces, la pregunta va a ser, el patrullaje estratégico de control de microtráfico de marihuana es eficiente. Listo.
Así. Hemos creado las preguntas que se van a responder con los objetivos que se van a cumplir. Ahora, quiero que tomen en cuenta, perdón, esto voy borrando mientras tanto, que todos nuestros objetivos específicos y nuestro objetivo general que nos planteemos tienen que ser respondidos durante la investigación. Entonces, en este caso, como hemos visto, el primero era controlar el microtráfico de marihuana a través de patrullaje estratégico. ¿Ustedes creen que se pueda cumplir el control del microtráfico? Según su compañero Vladimir, nos dice que sí se puede controlar en el caso de que se haga este patrullaje o en el caso de que, bueno, cualquiera fuera nuestra propuesta, en este caso nos estamos enfocando solamente en una propuesta, que es el patrullaje estratégico, ¿no? Entonces, este objetivo sí se va a cumplir. ¿Cómo se va a cumplir? A través de estos objetivos específicos. Número 1, estos son pasos, ¿se acuerdan? Paso número 1, identificar los puntos de adquisición, lo primero que va a hacer su compañero. ¿Cómo va a identificar? Va a identificar seguramente mediante la observación, ¿no? Entonces, aquí podríamos ponerle incluso identificar los puntos de adquisición de marihuana por parte de adolescentes del municipio de Beni a través de la observación directa. Ahí hay un cómo. A través de la observación directa. Entonces, el primer paso que va a hacer su compañero es observar. Segundo paso, describir las modalidades de microtráfico. Claro, pues porque una vez que su compañero observó cómo es la adquisición de la marihuana, describe las modalidades del microtráfico. Entonces, él va a decir, ¿no? Se determinó que el microtráfico se da a través de 5 formas. Número 1, la venta abierta en lugares, no sé qué. Número 2, a través del Internet. Número 3, ¿no? Entonces él va a identificar, buscando ¿qué? Las denuncias que se hayan realizado del caso. Número 3, diseñar estrategias de patrullaje para el control de microtráfico de marihuana. Entonces, en este caso, como su título dice, ¿no? Aquí arriba, control de microtráfico a través de patrullaje estratégico, se supone que este patrullaje estratégico tiene que tener estrategias. Entonces, estamos diseñando. Por eso se responde a la pregunta, ¿de qué manera se controlará el microtráfico? Entonces, en este caso va a ser a través de estas estrategias. Entonces, aquí va este objetivo específico se va a responder cuando su compañero realice el último capítulo, el de la propuesta. Y finalmente, hemos hecho un objetivo específico para los resultados que dice analizar la eficiencia del patrullaje estratégico de control de microtráfico mediante entrevistas. Entonces, finalmente su compañero va a hacer entrevistas a las personas para ver que si es que funciona o no funciona esta estrategia que él había planteado del patrullaje estratégico. ¿Ven? Entonces, no es tan complicado como se cree, porque solamente se trata de seguir reglas. Y yo sé que en el ámbito policial lo que ustedes mejor saben hacer es seguir reglas. Entonces, si siguen las reglas de la estructura de los objetivos, siguen las reglas de las preguntas, siguen las reglas de que se tienen que cumplir los objetivos, les sale tranquilamente una monografía. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, no es cosa del otro mundo, es algo sencillo de hacer. Ahora, vamos a continuar con este ejercicio. Ahora, no sé si antes de que pasemos al siguiente ejercicio alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguna observación con relación a la actividad que hemos hecho ahorita. Abigail, creo que estás queriendo preguntar algo. Activaste tu micrófono. No, parece que fue sin querer. Bueno, entonces espero que haya quedado claro y ustedes también puedan realizar esta actividad. Bueno, antes de que nos pasemos a la otra, prefiero que ustedes empiecen a realizar esto y que me lo presenten para el día lunes, esta estructura que se los he realizado, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. A ver, voy a dejar un ratito de compartir para entrar a clase.
mientras se va abriendo, les voy a explicar. Tenientes, tenemos que realizar esta actividad así como hemos hecho en clases, que lo hemos hecho creo que en 20 minutitos todo esto, ustedes tienen que hacer de la misma manera. Si lo pueden hacer ahora mismo, perfecto, porque así lo podríamos revisar. Pero si no pueden hacerlo en este momento, no hay problema si lo hacen hasta el día lunes. Igualmente yo lo voy a revisar de cada uno para verle, para decirle, ¿no? Si está bien o está mal, cómo estamos avanzando. Entonces, en este caso, yo voy a redactar aquí actividad 2. Es identifica tu objeto de estudio. Número 1. Vamos a ponerle numeritos. Número 1. Número 2. Identifica la pregunta de investigación. Número 3. Redacta tu objetivo general. Número 4. Redacta los objetivos específicos con las preguntas específicas, así como hemos hecho en clases. Y último, número 5, escribe el título de tu monografía. ¿Listo? Esa va a ser la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Estas 5 cositas. Entonces, comenzaremos a trabajar, por favor. Las personas que estén con compu, las personas que estén con sus cuadernos, pueden comenzar a realizar. Si tienen dudas, aquí estoy yo, no me voy a ir para que les ayude también a elaborar su trabajo. Es para ahora, por si acaso, para todas las personas que puedan hacerlo ahora, es mejor que lo hagan ahora para que se los pueda calificar, ¿no? Las personas que no estén, que estén en asistencia, que estén trabajando, se entiende que no puedan, pero a los demás procuraremos hacerlo ahora mismo.